Hermanos, Dios les bendiga. Estamos hoy nuevamente aquí por la providencia del Señor. Un domingo más, un día más por su gracia y por su amor, para alabarlo, bendecirlo, adorarlo, glorificarlo y darle gracias. Amén. Amén. En esta mañana seguimos con la serie de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y nos toca hoy predicar sobre un texto que en la última alabanza que se acaba de ejecutar tiene que ver mucho con esto, porque básicamente es de la confianza y de la seguridad que nosotros debemos tener en Cristo Jesús y en la obra que Él ha hecho en nosotros. Amén. Y hoy vamos a estudiar el texto que está en Romanos 8, versículos 26 al 31. Romanos 8, versículos 26 al 31. Voy a leer de la nueva Biblia de las Américas. Dice el versículo 26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estas promesas y este cumplimiento de tu voluntad en nosotros. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo hablando a mi vida, a nuestra congregación y a todos los que nos están viendo, Señor. Glorifícate a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, cuando esto empieza duro desde el principio. Sí, porque cuando leemos y meditamos ese pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta de una verdad clara y definitiva. Es imposible, oigan bien esto, imposible vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible. Eso es una verdad absoluta. El Espíritu Santo, particularmente en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, se menciona 18 veces en el capítulo 8. Solamente en el capítulo 8. Para mencionar algunos pasajes, por ejemplo, vimos hace un par de semanas atrás que el Espíritu Santo nos capacita para cumplir la ley, para darnos cuenta del pecado y nosotros entender a través del Espíritu Santo ese pecado que se nos señala. Los versículos 6 y 11 nos dicen que el Espíritu Santo es vida y paz. El versículo 14 dice que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Piense eso. Y ahora, Pablo, haciendo énfasis en la persona, obra y función, ¿verdad? E importancia fundamental del Espíritu Santo para el creyente, llegamos entonces a los versículos de hoy. Y fíjense que esto es una continuidad. Por eso es que dice allí, de la misma manera, ¿verdad? También el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo es quien nos redarguye, nos trae
a la mente que hemos pecado y a nuestro corazón. El Espíritu Santo nos anima. El Espíritu Santo nos alerta sobre nuestra debilidad y sobre la necesidad que tenemos de buscar el rostro de Cristo todos los días. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Nos hace ver que las distracciones del mundo nos desenfocan de lo que debe ser la vida del creyente y la vida de dependencia del Espíritu Santo. Todo el tiempo, todos los días. Ahora también en este pasaje, fíjense que el Espíritu Santo nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Debido a ello, vamos a exponer 4 enseñanzas que nos muestra el texto citado y que nos dan la seguridad de que somos victoriosos en Cristo. Ya que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo intercede para cumplir la voluntad de Dios. Siempre se va a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo también intercede como muestra de nuestra salvación. Y por eso nuestra victoria está asegurada en Cristo. Miren, cada vez que se predica aquí, se predica sobre algo grande, ¿verdad? Estamos en el púlpito. Por lo tanto, estamos predicando toda la palabra y todo el consejo de Dios. Pero quiero decirle a ustedes que esto que vamos a aprender todos hoy es algo que debe empezar a disipar dudas y debe empezar a anclarnos, ¿verdad?, en la seguridad que nos da Cristo a través del Espíritu Santo. En la seguridad que Dios nos da, que empezó a hacer una obra en nosotros y Él la va a terminar. Nosotros a veces empezamos las cosas y no las terminamos. No, el que empezó la buena obra la va a terminar. Y esto es una muestra y una evidencia de que Él empezó la obra y la va a terminar. Pero debemos estar nosotros seguros de que esa obra en nosotros se empezó y se termina, porque solamente esa obra Él la empieza y la termina en sus hijos. No la termina en quien no es hijo. Hasta que ese que no es hijo se ha llamado y se ha justificado. Por lo tanto, número 1, nuestra victoria está asegurada en Cristo, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Mire, hermano, dice, citando de la Nueva Biblia de las Américas, de nuevo ese texto del versículo 26. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Debemos dar gracias a Dios que el Espíritu Santo intercede en nuestras oraciones, porque a veces nosotros no sabemos ni lo que estamos pidiendo. La palabra gemir, porque el apóstol Pablo quiere hacerlo de manera contundente y gráfica. La realidad es que el Espíritu Santo gime porque la voluntad de Dios es la que se va a cumplir en esa oración que nosotros estamos pidiendo. No es nuestra voluntad, sino la de Dios. La palabra gemir tiene su origen en la traducción, obviamente, ¿verdad? En el latín gemere, que significa expresar tristeza o dolor. En la Biblia, gemir se utiliza para describir una expresión de angustia, aflicción o sufrimiento. Sin embargo, gemir en un contexto bíblico más amplio no se limita únicamente a la manifestación de dolor físico, sino también se refiere a un clamor en busca de consuelo y redención. Un clamor en busca de consuelo y redención. El gemido en la Biblia también puede ser visto como un llamado a la compasión y a la misericordia de Dios, ¿verdad? Nosotros no oramos de la misma manera todo el tiempo, ¿verdad que no? ¿Verdad que a veces gemimos, suplicamos,
ponemos nuestras rodillas, derramamos nuestras lágrimas, ¿verdad? Y le pedimos y le clamamos a Dios, y eso es gemir. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando le clamó a Dios y gimió a Dios por ese sufrimiento que estaba teniendo en Egipto, para que Dios los sacara de allí. En Éxodo 2, 23 al 24 se nos dice que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor subió a Dios. ¿Y quién estaba gimiendo por ese pueblo a través de las oraciones del pueblo de Israel ante Dios? El mismo que dice Pablo en el versículo 26, el Espíritu Santo. Ese gemido colectivo de los israelitas en esclavitud fue escuchado por Dios, quien intervino para liberarlos de su opresión, ¿verdad que sí? Conocemos esa historia. Gemir en un contexto bíblico es un recordatorio de nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su intervención en nuestras vidas. Es un llamado a la compasión y misericordia divina. A través del gemido nos acercamos a Dios y encontramos consuelo en su amor y gracia. Pero lo que nos dice el apóstol Pablo es que nosotros estamos gimiendo y el Espíritu Santo está gimiendo más todavía. Porque podemos estar gimiendo en una oración y no sabemos cómo pedir o qué pedir. Le voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que decimos que el mundo cada vez está peor, ¿verdad que sí? Está cada vez peor el mundo, las cosas están poniendo cada vez más difíciles. Hay muchos creyentes que quieren orar y están orando, y nosotros lo hemos hecho en muchas ocasiones, porque las cosas cambien y mejoren. Sin embargo, la Biblia dice que las cosas se van a poner peor. Entonces, ¿qué pedimos? ¿Pedimos porque las cosas mejoren o porque se cumpla la voluntad de Dios y Cristo regrese? ¿Vieron? ¿Se dan cuenta? Porque uno puede pedir, Señor, que esto mejore, que las cosas cambien, que no haya tanta maldad en el mundo. Pero es que esos son señales. A veces cuando estamos pidiendo por cosas particulares también. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Porque somos débiles. Y cuando hablamos de debilidad mental también, de debilidad en el ánimo, inclusive hasta de debilidad espiritual en muchas ocasiones. Cuando Pablo habla de debilidad y hace el planteamiento de nuestra debilidad, ¿de qué debilidad se trata? Bueno, según el diccionario bíblico, la debilidad es un término que tiene un significado profundo en la Biblia. En muchos pasajes se menciona la debilidad como una condición humana que nos muestra nuestra dependencia de Dios y nos lleva a buscar su fortaleza. La etimología de la palabra debilidad proviene del latín debilitas, nuevamente de la traducción, ¿verdad? Porque la Biblia no se escribió en latín, en el original. Es la traducción de donde viene la palabra en español, que significa falta de fuerza o vigor. Esta palabra tiene su origen en la raíz latina debilis, que también se traduce como débil o frágil. O sea, la Biblia nos describe como frágiles. Somos débiles. La debilidad se presenta como una realidad inherente a la condición humana. A lo largo de las Escrituras se nos enseña que todos somos débiles y que todos necesitamos todos los días, en todo momento, la fortaleza de Dios para enfrentar los desafíos de la vida. Por eso al principio le dije, no podemos vivir la vida cristiana sin la ayuda y el apoyo del Espíritu Santo. Los llaneros solitarios, aquí no está hablando de llaneros solitarios. Los llaneros solitarios van a fracasar porque no viven en dependencia. Nosotros vivimos en dependencia. De hecho, el Salmo 6:2 dice el salmista, ten piedad de mí, oh Jehová, porque soy débil. La debilidad también se presenta como una oportunidad, en muchas ocasiones, y a veces no lo entendemos al principio, para experimentar el poder de Dios. ¿Se acuerdan el aguijón de Pablo? De hecho, Pablo dijo que el aguijón era un mensajero de Satanás, inclusive.
Un mensajero de Satanás. ¿Quién permitió ese mensajero de Satanás? Dios lo permitió y Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Pero para qué? ¿Para que él fuera enemigo de Dios? ¿Para que él maldijera a Dios? ¿O para que él supiera que la gracia es suficiente y que él iba a poder hacer las cosas que Dios le había enviado? Porque en su debilidad Dios se va a glorificar. Amén. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Sin embargo, al principio no lo entendemos. ¿Qué rogaba Pablo? Pablo, ¿qué decía? No, yo he rogado 3 veces para que me lo quite. Yo he rogado para que me quite eso. Y nosotros en muchas ocasiones oramos para que Dios nos quite las cosas, porque somos débiles. En nuestra carne queremos que se nos quiten las cosas. Queremos que todo esté bien, que todo salga bien. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No mi poder, el de Él. Aquí Pablo reconoce que su debilidad es una ocasión para que la gracia y el poder de Dios sean evidentes en su vida. Miren lo que ese pasaje hay que, ¿verdad? Como que escudriñarlo mucho. Porque Pablo lo que dice, yo quiero que a través de, o la consecuencia y lo que he aprendido, mejor dicho, de este aguijón, es que la gente no me vea a mí y no vea las obras que yo hago, sino lo que Dios hace a través de mí. Son 2 cosas diferentes. ¿Bien? Porque si Pablo hubiese sido un tipo atlético, que podía treparse por donde fuera y podía hacer lo que quisiera, la gente iba a decir, Pablo es fuerte, Pablo, ¿verdad que sí? ¿Y dónde está la gloria de Dios? ¿Cómo decían de Pablo en otro versículo en Corintios? Se ve débil. Él escribe poderosamente, pero su personalidad ni impresionante, ¿eh? ¿Y este viejito dónde salió? Qué bueno. Porque el poder viene de Dios. Amén. Y así le decían, no tiene personalidad. Un pasaje fundamental sobre el poder de Dios en la debilidad se encuentra en 2 de Corintios 13:14. Yo creo que ese sí va a salir en la pantalla, porque mi coordinadora lo sombreó en el bosquejo, así que debe estar ahí. Porque ciertamente, miren la debilidad, lo que hizo. Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Uno de los momentos más gloriosos de Cristo, ¿cuál fue? Cuando estaba en la cruz del Calvario, pues es que hay muchos momentos gloriosos de Cristo, hay muchos, ¿verdad? Pero uno de ellos, y uno de ellos que es fundamental, es cuando estaba en la cruz del Calvario. Físicamente estaba débil. Y moralmente, no espiritualmente, moralmente había sufrido humillaciones, había sufrido. Y el poder de Dios se mostró en esa debilidad poderosamente. Claro que sí. Y por esa debilidad nosotros hemos recibido ¿qué? Fortaleza. Eso es lo que dice el pasaje. Viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. La debilidad entonces, de acuerdo a su definición, es una condición de todo ser humano. Sin embargo, importante, el que todavía no se haya dado cuenta que es débil, después de todo lo que hemos dicho hasta ahora, pues tiene que darse cuenta que es débil, ¿verdad? Así que si decimos algo que no debemos decir en ocasiones, si hacemos algo que no debemos hacer en ocasiones, entonces eso es parte de la debilidad. Eso es evidencia. Y es evidencia de que Dios permite todo eso para seguir formando la imagen de Cristo en nosotros. Ese es el propósito el propósito de todo el pasaje, es formar la imagen de Dios, pero lo vamos a ver más adelante. Para nosotros los creyentes, esa debilidad entonces implica dependencia, consuelo, pero sobre todo, miren cómo funciona la Trinidad. La debilidad
es una manifestación que nos da seguridad. ¿Saben por qué nos da seguridad? Porque no dependemos de nosotros. Si nosotros dependiéramos de nosotros estaríamos no sé dónde. Esa intercesión del Espíritu Santo, Tony Mérida la comenta de la siguiente manera. Los versículos 26 y 27 recuerdan a los santos, a nosotros, los creyentes, débiles, de dónde viene nuestra ayuda. En nuestra fragilidad y timidez, el Espíritu interviene en nuestro favor en este misterioso acto de intercesión. ¿Qué tipo de debilidad tiene Pablo en mente? Es que no sabemos qué pedir. En medio de este mundo sufriente. No es solo que no tengamos las palabras adecuadas, que eso ya es un tema. Es que no siempre conocemos la voluntad de Dios en situaciones concretas. En este tiempo el Espíritu intercede por nosotros con esos gemidos que implican que súplica, petición, dependencia. Esos gemidos no pueden expresarse con palabras. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a llevar al Padre para que siempre se cumpla la voluntad de Dios y no la de nosotros. ¿Deberíamos nosotros dar gracias porque la voluntad de nosotros no se cumple? Sí, gracias. Y miren que hemos cometido muchos errores, por no decir la palabra que, ¿verdad? Más pueblerina. Ustedes saben cuál es, ¿verdad? De cometer errores, ustedes saben. Sin embargo, esos errores que hemos cometido, también Dios los ha usado a nuestro favor. Amén. A los que somos creyentes. Él los ha permitido. Para que nosotros nos demos cuenta de nuestra debilidad. ¿Y qué hagamos? Si yo me doy cuenta de mi debilidad, ¿qué yo voy a hacer? ¿Yo voy a seguir confiando en mi debilidad o voy a depender entonces completamente del poder de Dios? ¿Verdad que ese es el razonamiento que debería ocurrir? El Espíritu Santo nos da la seguridad de que no estamos solos en nuestras debilidades, en nuestra lucha con el pecado, en nuestras dudas y sobre todo en muchas de nuestras peticiones que son egocéntricas, que buscan solamente resolver asuntos para nosotros sin conocer entonces, porque como no la conocemos, no sabemos cómo pedir la voluntad de Dios. Pablo nos demuestra que podemos confiar plenamente en la intercesión del Espíritu Santo para que nuestra oración se ajuste a la voluntad de Dios. Es nuestra oración, pero el Espíritu la va a llevar a Dios para que entonces la disposición de Dios va a ser conforme a ¿qué? A su voluntad. ¿Qué pidió Cristo en el huerto de Getsemaní? Oh, y era Cristo orando. Cristo orando, eso es un gran ejemplo. Llegó ahora. Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Pero qué? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La Trinidad opera todo el tiempo en sintonía en las peticiones a Dios. Y el propio Cristo, que conoce todas las cosas, porque es Dios, le dice al Padre, si es posible apártala, pero es tu voluntad, no la mía. Y en ese momento Cristo estaba en un momento humano débil. Sin embargo, esa oración debemos nosotros imitarla y hacerla nuestra. En mi peor momento, en momento de más debilidad, que no se haga lo que yo quiero, porque ¿qué es lo que tú quieres, verdad? La voluntad tuya, no, Señor. Que se haga tu voluntad. El Espíritu Santo está gimiendo y está diciéndote, Señor, ¿verdad? Como cuando estábamos discutiendo este pasaje, que el apóstol Pablo estaba pidiendo que le quitaran el aguijón y el Espíritu Santo le estaba diciendo a Dios, no se lo quite. Porque el poder de Dios se va a perfeccionar en la debilidad de Él. Y así por el estilo, en nuestra vida pasa igual. El Espíritu Santo es un apoyo, consuelo y el interlocutor perfecto de la voluntad de Dios para sus hijos.
Cuando oramos hay una contestación. La que sea de parte de Dios es el cumplimiento de su voluntad en nuestra vida. Y en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta después, oye, yo que estaba pidiendo esto y mira, y Dios nos muestra cuál era su plan y su propósito más adelante en nuestra vida. ¿Verdad, José? Amén. Amén. A veces no entendemos, pero Dios entiende. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en todo momento. Amén. No entendemos, pero sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando nuestra oración es intervenida por el Espíritu Santo en su camino hacia Dios, la voluntad del Padre se va a cumplir siempre. Esto no es a veces, siempre. No se cumplirá nuestra voluntad, sino la del Padre. Porque no sabemos cómo orar. No sabemos cómo orar. Pero el Espíritu, ¿qué? Intercede. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que intercede por nosotros en nuestra debilidad. Amén. Gloria a Dios por eso. Solo tenemos nosotros. Debemos seguir saliendo a compartir lo que nosotros tenemos para que otros, conforme al propósito y a la voluntad de Dios, también lleguen a recibir esta bendición. Por lo tanto, nuestra victoria está asegurada porque el Espíritu Santo intercede en nosotros en nuestra debilidad. Número 2, nuestra victoria está asegurada en Cristo porque el Espíritu Santo intercede para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Ustedes se han dado cuenta que cuando Dios nos toma y nos adopta como hijos, mira, hermano, Él se encarga de nosotros en todas las cosas. O sea, nosotros no vamos a estar haciendo nada que sea fuera del plan de Dios. O sea, Él nos adopta y Él desde ese momento se hace cargo de todo. Inclusive, mira, las oraciones, tú estás orando, pero no, es que hay que traducir eso allá. Porque es que hay una voluntad de Dios para ti y esa voluntad de Dios tiene que cumplir. Pero la voluntad de Dios para ti es que tú te seas formado en la imagen de Cristo. Por lo tanto, van a haber muchas cosas que a veces ¿qué? No vamos a entender. Dice el versículo 27, y aquel que escudriña los corazones, Dios, sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede ¿por quién? Por los santos, conforme a la voluntad de Dios. Hay una sintonía en la Trinidad. Y sabemos, a mí me encanta esto, y sabemos, o sea, y entendemos, o a lo mejor, no, papá. Y sabemos, eso significa seguridad, que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. John MacArthur dice, el Espíritu Santo intercede por los santos, es porque el Espíritu de Dios obra de manera incansable, siempre está trabajando en nosotros para que podamos hacer lo que nunca podríamos hacer solos, cumplir por completo la perfecta voluntad de Dios. ¿Nosotros podríamos hacer eso por nosotros? Bueno, dice el apóstol Pablo, y todos estamos de acuerdo en que nosotros no sabemos ni qué pedir. Por lo tanto, si no sabemos qué pedir, ¿podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Pues si no sabemos qué pedir. Pues entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? No, tú estás pidiendo esto, pero yo voy a traducir eso y yo le voy a decir a Dios qué es lo que es. Y el que escudriña los corazones sabe lo que el Espíritu está pidiendo, porque todos están en sintonía y en armonía para que se cumpla ¿qué? La voluntad de Dios. Amén. Y su propósito en nuestra vida. Y sabemos significa seguridad, certeza, convicción. No se trata de una posibilidad. Dios va a utilizar, oigan esto que esto es importante. Ahora me parezco al pastor Junior, esto es importante. Dios va a utilizar todas las circunstancias, pero oigan, todas las circunstancias para nuestro bien. Todas. Porque Él gobierna todas las cosas en su creación. Inclusive gobierna sobre el pecado.
Era un mensajero de Satanás lo que decía Pablo que tenía en el aguijón. ¿Y quién permitió eso? Pues lo permitió Dios. Estas cosas, incluyendo fracasos, frustraciones, nuestro pecado y el pecado de otros, está permitido para seguir formando en nosotros la imagen de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. De todas las cosas. La intercesión del Espíritu Santo tiene un prerequisito, eso sí es importante. Ese prerequisito es que hemos sido salvados. Acuérdense que dice allí que Él intercede ¿por quiénes? Por los santos. Y hemos sido adoptados como hijos de Dios. El texto nos indica de manera inequívoca la seguridad de la obra de Dios a través del sacrificio de Cristo por la convicción de pecado colocada por el Espíritu Santo en nosotros. Y ustedes dirán, ¿de dónde Josalí saca eso? Si dice que interviene por los santos, pues entonces debemos hacer una inferencia razonable de que todo eso es a quienes Dios ha salvado a través de la convicción de pecado que nos da el Espíritu Santo y por el sacrificio de Cristo en fe y arrepentimiento. ¿Verdad que sí? Pues esos son los santos. Es una obra trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo garantizan nuestra salvación. El Padre nos predestinó, el Hijo nos salvó, el Espíritu intercede por nosotros ante el Padre. ¡Qué bendición! Esta intercesión es solamente para los que aman a Dios. Dice el versículo 28. Quienes aprendemos progresivamente que todas las cosas obran para bien. Progresivamente. Poquito a poco. Todavía falta mucho por aprender. Vamos a seguir aprendiendo. Dice la palabra de Dios que el Señor seguirá trabajando en nosotros hasta el día de Cristo Jesús, ¿verdad? O sea que nadie aquí va a sabérselo todo. Progresivamente seguimos aprendiendo. Ahora, ¿por qué los santos aman a Dios? Porque Dios los amó primero. ¿Quién colocó el amor a Dios en nosotros? Él mismo. Dice Pablo que ya se predicó aquí hace varias semanas en Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Nos fue dado. Esa era la única manera. Nosotros no buscamos eso, no sale de nosotros buscarlo. Quienes aman a Dios tienen la confianza de que todas las cosas cooperan para bien. Se me cayó la casa en el terremoto. No, es que yo estoy dando ejemplos de personas aquí. Se me cayó la casa en el terremoto, la casa completa, ¡brum!, al piso. De momento uno mira y dice, diantre, pero ¿qué pasó aquí, hermano? Y entonces tú empiezas a llamar a tus hermanos, ¿se te cayó la casa a ti? No, y a ti, no, a ti no. A mí nada más, sí, a ti nada más. ¿Sí? Pero lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice la palabra de Dios, es que el creyente dice, esto es para bien. Aunque yo no lo entienda, esto es para bien. ¿Se dan cuenta? Inclusive en las enfermedades, en las situaciones familiares. ¿Por qué tendré este hijo en desobediencia? ¿Por qué tendré este hijo en rebeldía? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Lo que nos dice la palabra de Dios es que todo eso, aunque nosotros no lo entendamos, obra para bien. Pero es para quienes, para los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, Dios no miente, Dios no falla. Dios empezó una obra y la va a terminar en nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos es que confiar y saber, me está pasando esto, espérate, pero es que yo soy hijo de Dios. Algo bueno viene, algo bueno es esto, porque es que yo soy hijo de Dios, por lo tanto esto es bueno. Nuestra mente finita a veces podemos seguir resbalando en ocasiones. Pero Pablo magnifica la soberanía de Dios en esta asombrosa y amplia promesa, dice allí. Esto no significa que te guste lo que te pase.
Eso no significa que nos guste lo que nos pase. A José le gustó que los hermanos lo vendieran. Sin embargo, más tarde pudo confesar en Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Y en ese momento la historia de cuando José lo entregaron, el sufrimiento de su papá, todo eso, hasta ahí eso iba difícil. Sin embargo, ¿qué pasó después? ¿Quién fue José en Egipto? Bueno, José fue el equivalente de un primer ministro, imagínense tú. En los gobiernos parlamentarios, casi siempre o hay un rey, ¿verdad? Como es en España, por ejemplo, y el primer ministro es el que corre el gobierno, que realmente él es el que manda, pero hay una monarquía. Allí en Egipto había un faraón, pero el primer ministro era José. José era el que cogía el gobierno, un hebreo. Y llegó allí vendido por sus hermanos como esclavo. Para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Vieron ese ejemplo? Puede que nosotros también nos esforcemos por detectar la bondad de Dios y buscarla en esos momentos donde tenemos tribulación, donde tenemos una situación difícil, en medio de nuestras pruebas, de nuestros dolores. Pero cuando lo vemos a la luz del fin de la historia y de nuestra gloria futura, estaremos convencidos de los planes buenos y soberanos de Dios. Cuando estemos en el cielo, vamos a decir, por eso fue esto. Mira, por eso fue esto otro. Mira, por eso fue que aquel me traicionó. Dios me lo sacó del lado. Que mucho me dolió esa traición, pero Dios me estaba protegiendo. Y a veces no entendemos. Amén, por eso. Pero ahora, en este plano, lo vemos que a veces no lo entendemos. Pero acuérdense de algo, dice la palabra de Dios que es el Espíritu Santo el que está intercediendo. Oigan, Cristo es nuestro abogado. El Espíritu Santo es una especie de abogado también, porque Él está intercediendo. Señor juez, mi cliente está hablando ahí, está hablando de más. Este es el planteamiento. Así es eso. Quienes aman a Dios son los que han sido llamados a ser destinatarios de su salvación. Los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito? Que seamos salvos y que la imagen de Cristo sea establecida en nosotros. El propósito de Dios implica todo lo que Él ha planeado hacer en el futuro. Y el plan principal, lo más importante, lo fundamental único, es que seamos conformados a la imagen del Hijo. No es para resolvernos problemas a nosotros y nada de eso. Claro, Él hace lo que Él quiera. Pero el propósito, dice allí la palabra, que es conformarnos a la imagen del Hijo. Pero para ser dioses como el Hijo, no. Él es el primogénito y nosotros nos vamos a ¿qué? A parecer a Él. El llamado de Dios, por tanto, suscita el amor por Él y da al santo, al creyente, confianza en los propósitos soberanos del Señor. Repetimos entonces, aunque no sabemos cómo orar o pedir, yo soy uno que no sé cómo orar o pedir, de hecho a veces yo no sé ni qué pedir, tenemos la intercesión del Espíritu Santo ante el Padre. O sea que ahora no vayan a volverse locos pidiendo locuras allí. No, manténgase enfocado y confíe en que la voluntad de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros siempre. Esa es la promesa a sus hijos. Dice que la voluntad de Dios se va a cumplir a pesar de nuestra mente limitada. ¿Por qué? Porque Dios no se limita a nuestra mente limitada. ¿Verdad que no? Hemos visto la providencia de Dios en muchas cosas en nuestra vida. ¿La hemos visto?
Y no estoy hablando de nada, de cosas materiales. Estoy hablando de cosas que uno dice, increíble que esto haya ocurrido en mi vida. ¿Verdad que sí? Y a veces hemos pedido lo contrario. Y cuando el Señor obra y cumple su voluntad, entonces nosotros nos damos cuenta y le damos la gloria a Dios. Porque Él cumple siempre su voluntad. De hecho, el pastor Sujel Michelén dice que conforme a esta promesa, los cristianos debemos aplicar. Mire cómo él lo llama. Mire cómo él lo llama. Esto es interesante. La lógica de la fe. La lógica de la fe. Y hay mucha gente que nos dice allá afuera que la fe no tiene lógica. ¿Verdad? Sin embargo, el pastor Sujel Michelén dice la lógica de la fe. Interesante ese término. Porque dice, en toda circunstancia quiere decir que si Dios es soberano, Dios es soberano. Si Dios es sabio, Dios es sabio. Si Dios nos ama, Dios nos ama. Debemos creer entonces todo lo que decreta para nuestras vidas es para nuestro bien, aunque no podamos entenderlo por ahora. Pero mira cuál es el requisito, vuelvo a repetir. Es soberano. Soberano significa que Él gobierna sobre todo y tiene todo el poder. Él no está sujeto a otro poder. Eso es lo que se llama soberanía, ¿verdad? Que yo soy el dueño, yo soy el que tengo el poder. Él es sabio, o sea, él es, no es que Él tenga sabiduría, Él es la sabiduría. Entonces, Él es soberano, sabio y nos ama. Tú vas a tener entonces sospecha. Oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me están haciendo esto? Esto como que no está bien. No, porque si es soberano, sabio y sobre todo la tercera, nos ama, quiere decir que todo lo que Él va a hacer en nuestra vida es ¿para qué? Para nuestro bien. Hay que confiar. Los que amamos a Dios por quien Él es, por la salvación tan grande que nos ha dado y por su trabajo de transformarnos a la imagen de Cristo, que a veces hay un poquito más de trabajo que en otros momentos, ¿verdad? Debemos confiar en ese mismo Dios en cualquier circunstancia, ya que todo obra para bien. Eso significa que cuando tengamos una situación dolorosa no nos vamos a quebrantar. Nos vamos a quebrantar. Ajafo. Nos quebrantamos. Se nos mueve el piso, sobre todo con los hijos. Yo siempre digo eso. Pero allí dice que si yo soy hijo de Él, aunque yo me quebrante, aunque yo no entienda, aunque yo esté sufriendo, es para bien. Es un absoluto, no hay plan B. Eso es lo que hay y eso es lo que dice Dios. Es un decreto de Dios. De hecho, Juan, el apóstol Juan, contundentemente lo dice cuando dice que nosotros amamos a Dios. En primera de Juan 1:19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así que cuando usted se ponga, y yo me ponga también, a estar cuestionando el amor de Dios, yo no debo cuestionar eso, porque si yo amo a Dios, es porque Él me amó primero. Porque de mí no sale nada para amarlo, sino ha sido porque Él lo colocó en mí. Ya mismo lo vamos a ver. Esto todo es obra de Dios. Por lo tanto, nosotros lo amamos, pero es porque Él nos amó primero. Y si yo cuestiono el amor de Él, yo no puedo decir, no, pero Dios no me ama, pero ¿y tú lo amas? No, pero es que si Dios no te ama, pues tú tampoco. Porque tú lo amas porque Él te amó primero. Ese es el orden, no hay otro orden. El orden es yo lo amo porque Él me amó primero. No hay tal cosa como yo lo amo aunque Él no me ame. No, eso no existe. Eso no es verdad. Si alguien le dice eso, predíquele el evangelio. ¿Ok? Por lo tanto, número 3, nuestra victoria está asegurada en Cristo porque el Espíritu Santo intercede como muestra de nuestra salvación. Muestra de nuestra salvación. Los versículos 29 y 30 señalan, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo.
¿Vieron el plan todo el tiempo centrado en eso? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Toda la obra en nuestras vidas proviene de Dios porque fuimos escogidos con un llamamiento eficaz. Esto tiene que quedar bien claro. No es un llamamiento general. Es un llamamiento específico y personal. Es que pues, nosotros en nuestra mente pequeña no podemos quizás entender eso. No. Él llamó a Edmundo Rosalí. Él llamó a Yacel Ramos. Él llamó a Miguel Sánchez. O sea, es así específico. No es un llamamiento general, porque es que hay doctrinas que confunden. Dice, no, yo hice un llamamiento general y más o menos yo sé quién es el que se va a convertir y ese es el que va a venir a mí. Cuidado, eso no es. Este texto del llamamiento personal es clave para entender esa intercesión de la que hemos estado hablando hasta este momento. Dice la Biblia de la Reforma, la versión de la Biblia de la Reforma es la Biblia de las Américas. En su comentario de ese versículo 19, miren lo que dice ese comentario. Es un plan de gracia salvífica soberana. Por lo tanto, porque Él quiso, por su voluntad, concediéndole a todos los que ahora creen el encontrar el origen de su fe. Encontrar el origen de su fe. Y salvación en una decisión que tomó Dios en la eternidad de llevarlos a la gloria. Y el esperar con ansia esa gloria como una certeza garantizada. O sea, certeza. El destino señalado para los creyentes fluye de la presencia divina. Ya Él lo había decidido. En este caso son personas. No son hechos ni acontecimientos. Lo que se dice que Dios conoce de antemano. Dios sí prevé los acontecimientos futuros. Pero el punto de Pablo es que Dios ha elegido por su propia iniciativa los objetos de su amor activo y salvífico. Conocer implica una relación íntima personal. No solo estar consciente de hechos y circunstancias. Y ustedes dirán, ¿por qué dice eso ahí? Porque hay una doctrina que dice que Dios ya no hay un llamado personal, no hay una predestinación desde antes de la fundación del mundo personal, sino que Dios sabe quiénes son los que se van a convertir, porque Él lo sabe por la presciencia, porque se utiliza la presciencia para eso. Y entonces a esos los llama. No. Aunque parezca lo mismo, no es lo mismo, no. Desde antes de la fundación del mundo ya están llamados. No es que hay un grupo y Él dice, yo sé cuáles son los que van a recibirme y esos son los que yo voy a llamar. No, ya yo los llamé. Ya tienen nombre y apellido. Se conoce como un llamamiento eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que tiene efecto individual, personal, en el plan de Dios. Eso es lo que se llama la predestinación. Ya está predestinado un pueblo para Él, escogido desde antes. Entonces dice que a los que predestinó, los llamó. Claro. Yo fui predestinado en un momento dado. Y cuando Él quiso, ya yo estaba predestinado. Cuando ya Él quiso, ¿qué hizo? Me llamó. Porque es un acto de ¿qué? De soberanía. Por lo tanto, Él me llama cuando Él ¿qué? Cuando Él quiera. A algunos los llama a los 15 años, a otros los llama a los 35, como fue a mí, y a otros los llama a los 80, y así por el estilo, cuando Él quiera. Hay algunos que los ha llamado en el lecho de muerte. Y algunos los llama en el lecho de muerte también, como al ladrón en la cruz, que nunca pudo coger un estudio bíblico, ni nunca supo ninguna doctrina. Sin embargo, Cristo le dijo,
te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta? Soberanía absoluta. Por lo tanto, como vemos en ese versículo 30, que se conoce como la cadena de oro de Romanos, ¿verdad? Predestinó, llamó, justificó, glorificó. Se ve específicamente el llamamiento eficaz, la justificación y la glorificación. Todo en el mismo texto donde se habla que el Espíritu intercede por nosotros. Todo en el mismo texto donde dice que somos débiles. Todo en el mismo texto donde dice que el Espíritu Santo gime. Todo en el mismo texto donde dice que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Ahí entonces Pablo termina dando el cierre de que todo esto es muestra de que eres salvo. Y de que no hay forma de que esa salvación se pierda. De que esa salvación sea arrebatada de ninguna manera. Pero claro, acuérdense de algo, es a los que aman a Dios. Y dice el Señor Jesucristo, si me aman, guarden mis mandamientos, ¿verdad que sí? Sí. No es yo decir que yo hice una oración positiva, sí, yo te acepto, Señor, perdona mis pecados, después sigo viviendo como yo vivía. Eso no es salvación. ¿Eh? ¿Recuerdan que en una predicación hablamos de eso? Todo creyente conoce que fue predestinado, llamado y justificado. Sin embargo, la glorificación se consumará en la segunda venida de Cristo. Pero, como Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas, pasado, presente y futuro, para reafirmar la seguridad de dicha glorificación, Pablo la coloca en tiempo pasado. Allí dice glorificará o dice glorificó. ¿Qué dice? Lo glorificó. Y nosotros hemos sido glorificados ya. Lo puso en pasado. O sea, ya eso está. Lo que falta es como los contratos. Consentimiento, objeto y causa. Ya es contrato, ejecútalo después. Pero ya es. Esto es un término legal. Esto es una promesa, esto es un contrato que Dios ha hecho con nosotros. Por eso entonces Él nos da la garantía de ¿qué? Del Espíritu Santo. La garantía del Espíritu Santo es como el pago del depósito. Ya yo te compré, este es el depósito, y yo entonces cuando llegues a la gloria, ya vas a hacer entonces, se va a consumar ese contrato con la glorificación de nosotros. Podemos entonces, si Él habla de la glorificación en pasado, ¿debemos tener alguna duda? ¿Podemos tener seguridad? ¿Podemos estar seguros? Mira lo que dice el comentario de la Biblia de la Reforma, que está muy bueno. Tenemos seguridad porque la salvación es del Señor. Y nosotros, como dice Efesios, somos hechura suya, ¿verdad? Somos de Él. Él da el Espíritu Santo a cada creyente como una promesa de que cumplirá lo que empieza. Depósito. De la misma manera ha sellado a cada creyente con el Espíritu Santo. Él nos ha marcado con una marca indeleble y nos ha dado su pago inicial personal como garantía de que terminará la obra en nosotros. Él va a pagar un depósito para después dejar que se pierda eso y va a perder ese depósito. ¿Verdad que no? No lo haríamos nosotros, lo va a hacer Él. Él va a terminar. El tiempo pasado de glorificó indica, mira qué interesante esto, gloria a Dios, que desde el punto de vista de Dios, la obra está en esencia hecha. Él la completará según lo previsto, pero ya está hecha. De hecho, cuando Él nos predestinó, nosotros habíamos nacido. Ya estaba hecho eso y no habíamos nacido todavía. Cuando nos predestinó y todavía no nos había llamado, ya Él había previsto llamarnos porque nos predestinó. O sea, si nos predestinó no nos puede dejar sin llamarnos, ¿verdad que no? Ok. ¿Y nos llamó cuándo? Cuando Él quiso llamarnos. Pero dice ahí en pasado porque para Dios predestinó, llamó, justificó, glorificó. Para Él eso está hecho ya. Amén.
Eso no depende de nosotros. Eso es su obra soberana. Ahora, finalmente, ¿por qué estamos seguros de que todo es obra de Dios? Pues mire, le voy a dar un pasaje que ustedes conocen. Yo creo que sale por ahí. En Romanos 3, 10 al 12, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pues sí que ustedes no saben ni pedir. Nosotros no sabemos pedir. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Absoluto. Absoluto. Por lo tanto, todo lo que hemos hablado en esta mañana y todo lo que dice allí es obra de quién? Es obra de Dios, es obra de Cristo, es obra del Espíritu Santo. La presciencia y la predestinación de Dios, dice Tony Mérida, aseguran lo que leemos a continuación: su llamado, justificación y glorificación. El llamado retoma lo dicho por Pablo en el versículo 28. Este llamado se refiere al llamamiento eficaz. Él nos llama porque nosotros no buscamos. No es el llamado general en una predicación del Evangelio como estamos haciendo ahora. No, la predicación del Evangelio puede provocar que haya un llamado que eficaz. Si Dios ha decidido convencer a través del Espíritu Santo a esa persona que está escuchando el Evangelio de pecado, de justicia y juicio. Y ahí hay un llamado que, aunque hay un llamado general por la predicación, el Señor hace un llamado eficaz en la persona, porque si fuera así, entonces en una predicación todo el mundo pasaba al frente. Y no es así. O todo el mundo levantaba la mano, y no es así. ¿Quién es? El que Dios llame ese día eficazmente. ¿Qué significa eficaz? Personal. A ti. Hoy, yo te adopto, tú eres mío. Te adopto hoy. Pero ya yo te había predestinado, te había llamado, te había justificado y te había glorificado. ¿No ven? Este hecho queda claro en la siguiente afirmación. La justificación, una doctrina importante en el libro de Romanos, se relaciona aquí con la soberanía de Dios en la salvación. A quienes Dios llama, creen en Cristo y son justificados ante Él. Ustedes saben que inclusive el creer ha sido colocado en nosotros también. Hasta que no se da el llamamiento eficaz, nosotros no creemos. Hay mucha gente que dice, sí, Dios existe, ¿verdad que sí? Y tú le preguntas a mucha gente sobre Jesucristo y te contestan automáticamente el Hijo de Dios. Pero si tú le haces dos preguntas más, que qué significa Hijo de Dios y todo eso, no saben, pero tienen un conocimiento. Un conocimiento pueden tener. Pero no creen. ¿Por qué? Porque para que creamos, tiene que Dios colocar en nosotros ¿qué? Fe y arrepentimiento. La fe es un don de Dios. Tiene que colocarla Él. Y en esa fe es que nosotros entonces, creyendo que Cristo es el Hijo de Dios y nuestro Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados porque sabemos que pueden ser perdonados a través del sacrificio perfecto de Cristo. Porque en ese momento, por lo menos a mí me pasó, lo que yo me di cuenta es que yo estaba perdido y yo estaba metido en tremendo lío. Y digo, wow, si esto es así y yo no me puedo salvar, ¿qué yo hago? En la predicación del Evangelio, Dios fue quitándome, me pongo yo de ejemplo porque es el testimonio que me puedo dar. Pero sé que a todos ustedes les tiene que haber pasado igual. Y entonces nos va abriendo los ojos espirituales, y vamos viendo lo que hemos hecho. La convicción de pecado es una de las cosas más terribles que hay porque uno se siente demasiado mal, por no decir horriblemente mal. Pero eso no lo sentíamos antes. Él colocó eso. ¿Y por qué nos sentimos mal? Porque ya entonces Dios está colocando el amor hacia Él también allí. El arrepentimiento viene por la fe. Si yo creo, ya Dios ha colocado su amor en mí. Y por lo tanto yo quiero hacer su voluntad.
Y en principio, hacer su voluntad es arrepentirme de mis pecados para agradarlo a Él. Pero yo no puedo pagarlo. Por lo tanto, creo en Cristo como el que paga mis pecados para yo entonces tener de nuevo una relación con Dios que estuvo rota, no por el pecado de aquel y del otro, por el mío. Heredado desde Adán, claro que sí, pero mi pecado, porque el llamamiento es personal. Por tanto, si el Espíritu Santo intercede por nosotros, el Espíritu Santo no va a interceder por alguien que no le cree a Dios. El Espíritu Santo no va a interceder por alguien que no ama a Dios. Para empezar, posiblemente el que no ama a Dios tampoco ora. Y si ora, a lo mejor ora una oración de estas que son de las largas, repetidas, las vanas repeticiones. Por lo tanto, la intercesión del Espíritu Santo es una muestra inequívoca de la seguridad de salvación. Amén. Del cuidado de Dios a sus hijos, de que se cumpla la voluntad de Dios de hacernos conforme a la imagen de Cristo. Así debemos ser nosotros conformados y por eso intercede el Espíritu Santo en nuestras oraciones. Cuarto y último, y esto es, hay mucho aquí, hay mucho. Llévenselo en su mente y en su corazón para que lo mediten y lo podamos vivir. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Puede el diablo estar contra nosotros? Sí. ¿Puede dominarnos? ¿Puede vencernos? O si somos más que vencedores en Cristo Jesús, Él no puede hacernos nada. Pero tenemos que tener esta confianza que Dios está por nosotros. Por lo tanto, no puede haber nada contra nosotros. Y todo lo que ocurre en nuestras vidas es para nuestro bien, por la voluntad de Dios, porque Dios es soberano, sabio y nos ama. No hay nada que pueda arrebatarnos la salvación otorgada en Cristo Jesús. De ser así, alguien o algo sería más poderoso que Dios, ¿verdad? Y si yo digo aquí, eso a veces parece que es algo que todos lo sabemos, pero ¿puede haber algo más poderoso que Dios? Porque hay gente que dice que se puede resistir al Espíritu Santo y tú decirle, no, gracias. Si el Espíritu Santo tiene la intención de convencerte, no hay forma que tú le digas no, gracias. No hay forma. A lo mejor tú le dices no, gracias, pero tú le estás diciendo no, gracias y lo que hizo fue que te pasó por el lado y estaba buscando a otro, no a ti. Y el Espíritu mira y dice, ¿y por qué te dice no, gracias si yo ni lo vi? Está buscando a otro. ¿Por qué? Porque es irresistible. Es irresistible. Si Él pone la mira en ti para colocar en ti convicción de pecado, no hay forma de que te puedas resistir. Al contrario, te quebranta, te arrepientes, pides perdón y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Eso es lo que va a pasar. No hay nada más poderoso que Dios. Mira el Salmo 27:1 lo que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Absoluto, mi salvación. ¿A quién temeré? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Si Él es poderoso, Él es lo más grande. Todo está sujetado a Él. En el Salmo 46:1-3 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nueva Biblia de las Américas. Y por tanto, miren esto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios. Están habiendo cambios en la tierra. No estoy hablando del cambio climático, no. Están habiendo cambios en la tierra. A lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno. Me estaba contando mi sobrino que ayer estaba en Plaza del Norte, en Atillo. Hablaron con unos jóvenes, le predicaron el evangelio, le entregaron un pequeño tratado y de la administración los regañaron y le dijeron que no podían hacer eso allí. Y él me llamó para el consejo legal
Y el consejo legal fue, la próxima vez que estés en Atillo, vete a Plaza del Norte y reparte tratado y predica el evangelio. Si te dicen algo, entonces me llama. No le voy a decir otra cosa. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amén. El sacrificio de Jesús en la cruz no solamente es el fundamento de nuestra salvación, sino también de nuestra seguridad. Acuérdense que al principio dije, es imposible vivir la vida cristiana sin el apoyo del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Bueno, esa frase baña todo esto. Y la Biblia confirma eso. Debido a que el Padre nos amó tanto mientras estábamos bajo condenación, miren esto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, 2 Corintios 5:21. Por lo tanto, hay seguridad. Miren, cuando salgamos de aquí ahorita, vamos a volver a estar en lo que hay. Y el mundo va a empezar a ensuciar nuestra mente otra vez. A ensuciarla otra vez, porque esa es la vida del creyente todos los días. Se ensucia, el Señor la limpia. Se ensucia, el Señor la limpia. La ensucio, el Señor la limpia. Porque no se ensucia más, la ensucio también. Y el Señor la limpia. Pero ¿saben una cosa? El Señor la limpia, se ensucia, el Señor la limpia. Porque es que estamos seguros en Él. Amén. Es que estamos seguros. O sea, eso va a seguir pasando. Y mientras tanto, la imagen de Cristo está siendo ¿qué? Formada en nosotros. No nos quejemos, esto es fuerte. A veces a mí me tiemblan las piernas. Pero miren, vamos a tener tribulaciones, no sabemos cuáles. No sabemos cuáles. Van a ser difíciles. Los hermanos vamos a estar todo el tiempo juntos para apoyarnos en eso. Porque para eso es el cuerpo de Cristo también. Pero ¿saben una cosa? Tenemos que tener la seguridad de que todo eso es para bien. Aunque nos rompa la lógica, aunque esté fuera de nuestro sentido común, acuérdense que el sentido común de nosotros es limitado. ¿Verdad que sí? Porque nosotros decimos, no, eso es el sentido común. Sí, pero el sentido común también es limitado. Es limitado a tu cultura, es limitado a tu socialización, es limitado a tu crianza, es limitado a muchas cosas. Pero dice Juan 5, 12 al 13, estos son promesas y de seguridad. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es absoluto. Estas cosas le escribo a ustedes para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Obviamente eso es Reina Valera el 60, ¿verdad? Tenéis, sepáis. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero, más allá, vamos a cejar esta seguridad ahí con un candado y la llave Dios la tiene. Nosotros no la tenemos que tener. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Alguien dice amén a eso? De hecho, este bosqueo tiene 14 páginas, pero si yo hubiese dicho esto aquí, y nos vamos, pues ya está. ¿Qué dice? Nadie las va a arrebatar de mi mano. Nadie. Están allí. Mi Padre me las dio. ¿Y qué dice? Es mayor que todo. ¿Qué significa? Él tiene el control de todo. Él es más que todo. Todo está sujeto a Él. Por lo tanto, nadie las puede arrebatar de mí. Amén. Yo cuando me emociono levanto la voz porque aleluya. Dios comenzó una obra en nosotros cuyo propósito es formar la imagen de Cristo en nosotros. Tiene que seguir eso. Mire, ¿saben una cosa? Eso duele. ¿Verdad que sí? Todo el tiempo. Él mismo va a guardarnos, cuidarnos, disipularnos y disciplinarnos.
para el logro de su plan en cada creyente. Oye, ¿cómo sabemos que Dios está con nosotros? ¿Será porque todo nos está saliendo bien? ¿Será porque no hay sufrimiento, pruebas, dolor, frustración y rechazo en nuestras vidas? Cuidado, que si no pasa nada de eso, hay que ver que no vaya a ser que el Espíritu Santo te pasó por el lado y siguió donde otro. Si el propósito de Dios es formar la imagen de Cristo en nosotros, Cristo tuvo dolor. Cristo sufrió. Fue probado y tentado. Fue rechazado. Esa es la imagen de Cristo en nosotros también. Si estamos viviendo alguna de estas cosas y confiamos en que Dios está con nosotros, entonces somos verdaderos creyentes salvados y asegurados para el día de Cristo Jesús. Recordemos que desde Romanos 8:1, vamos en el capítulo 8 y la semana que viene seguimos, ¿verdad?, en este tema. Pablo nos recuerda que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Por lo que la intercesión del Espíritu Santo es una muestra inequívoca de nuestra seguridad de salvación, de la continuidad del trabajo comenzado por Dios en nosotros y de que seremos llevados a ser imagen de Jesús para la gloria de Dios Padre. Tenemos seguridad porque no hay poder que tenga la facultad de evitar que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Si entregó a su Hijo por nosotros, y con ese versículo empieza la predicación de la semana que viene, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, si alguien está aquí, escuchó la palabra de Dios, ese mensaje, y todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, hoy es el día, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Ese Espíritu Santo amoroso que traduce nuestras oraciones sin sentido y en ocasiones pecaminosas, porque son egoístas en ocasiones. Ese Espíritu Santo que nos convenció de pecado, de justicia y juicio, todavía está dispuesto, está presto a hacer un llamamiento personal eficaz para que te arrepientas de tus pecados y esos pecados sean pagados a través del sacrificio de Cristo y podamos tener y puedan tener nuevamente una relación filial de padre a hijo con Dios. Yo vuelvo a decir siempre que los que no tienen a Cristo son esclavos que necesitan libertad. Los que todavía no se han reconciliado con Dios son enemigos de Dios. Por lo tanto, son enemigos que necesitan reconciliación. Y hasta este momento, si usted no se arrepiente y recibe a Cristo como Señor y Salvador, son condenados que necesitan salvación. Por lo tanto, yo le hago un llamado al esclavo, enemigo y condenado que todavía está aquí, que pueda hoy arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Eso es libertad. Eso es vivir una vida de amor y reconciliación con el Padre. Y eso es salvación. Yo le exhorto a que usted que está muerto en sus delitos y pecados, todavía el Espíritu Santo está aquí para convencernos, para llevarnos a Dios a través de Cristo. Y que usted pase de muerte a vida. Cada vez que alguien es salvo, se da una resurrección. Porque es un muerto que Dios resucitó. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y Él nos trajo de muerte a vida, libres, reconciliados
salvados. Amén. Si hay alguien que quiere tomar una decisión por Cristo hoy, que ha recibido ese llamamiento eficaz, puede levantar su mano. No es para que venga aquí, ni para aplaudirlo, ni nada de eso. No, es para que algunos de los hermanos o de las hermanas se acerquen y oren por usted. El Dios todopoderoso, soberano, del que hemos estado hablando hoy aquí, que tiene sujetadas todas las cosas, por nuestro pecado nos alejamos de Él. Pero como Él es un Dios intencional que coloca el amor en nosotros, envió a su Hijo Jesucristo para que Él fuera el que cargara mis pecados para reconciliarnos con el Padre. Y esa obra se hace a través del Espíritu Santo por la convicción de pecado. La Trinidad operando en el plan de salvación. Si alguien ha recibido este mensaje y alguien quiere dejar de ser esclavo, de ser enemigo y de estar condenado, oramos al Señor para que este sea el día. Amén. Oramos al Señor. Yo sé que todavía aquí hay gente que no ha tomado una decisión por Cristo, pero el llamado es eficaz. El llamado es eficaz. Le digo algo, si usted va a ser llamado, aunque no sea hoy, ojalá sea hoy, pero si no es hoy, usted va a ser llamado. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que intercede por nosotros ante ti, Señor. No sabemos cómo orar, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo es nuestro intercesor y gime ante ti, Señor, para que tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, se cumpla siempre en nuestras vidas. Que no se cumpla nuestra voluntad, sino la tuya. Gracias por permitirnos predicar tu palabra. Bendice a la congregación. Bendice a los hermanos que han recibido esta palabra hoy. Y si alguno, Señor, es objeto de tu llamamiento eficaz, te damos la gloria y la honra y las gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.